La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. República Dominicana, buenos días, Gobierno de la Mañana, Z101. Aquí estamos iniciando esta semana, una nueva semana cargada de informaciones. Iniciamos también y estrenamos nuevo mes, 1 de abril. Sí, señor, lunes 1 de abril es el año 2019 y nosotros, como siempre, llevándoles las informaciones. Ya es el cuarto mes de este año que, bueno, pues iniciamos nosotros hoy, después de un fin de semana con algunas lluvias, unas adorables lluvias que yo creo que de alguna manera aportaron a toda esta sequía y a toda esta situación de incertidumbre que hemos tenido, ¿verdad? Y como ocurre en cada época, pero ahora comparado con épocas en que las dificultades por falta de lluvia fueron terribles. Pero aquí estamos, cargados de informaciones, también de buen ánimo, para compartir con ustedes esta jornada de doble vía, esta jornada de comunicación en la que ustedes son parte importante. Gracias, como siempre, por acompañarnos. A los que están ahí ahora mismo en la esquina, donde venden el cafecito, donde están vendiendo el té, o los que nos van escuchando en esos triciclos que vemos cuando cruzamos el puente, los que vivimos en zona oriental, ahí están, o los que andan repartiendo los periódicos, como dice el amigo Jonathan de audiovisuales. A esta hora de la mañana solo ellos y nosotros andamos cruzando, pero claro que sí, en procura de ganar el sustento, de vender nuestra fuerza de trabajo de manera decente. Gracias, me siento orgullosa de ustedes, soy Ivonne Ferreras, también de ti, querida. Ay, qué bien, se siente el lunes, buenos días. Súmale a eso a los que están en las guaguas ahí esperando el turno y también los choferes de carros de concho que sí, que madrugan y que a esta hora de la mañana se informan con nosotros. Buenos días, equipo, buenos días, Ivonne, buenos días. Yo también me siento muy orgullosa de ti. Amén. Y de la oportunidad que Dios y la vida me han dado de estar aquí a tu lado, compartiendo esta mesa y compartiendo este trabajo que nos apasiona. Víctor Camarena, buenos días, Carlos, Jonathan, Jesús Novas, Rafael Linares y la rubia de oro, Josefina Capellán. Buenos días a todos ustedes del otro lado, nuestros oyentes y la otra mitad de este espacio. De verdad, el abrazo cálido desde aquí también a nuestra comunidad en cualquier parte del mundo. Los dominicanos ausentes, de ustedes también, de la gran mayoría de ustedes, nos sentimos muy orgullosos. Buenos días, país. Bueno, ahí está, vamos de inmediato con las informaciones. Por supuesto que tengo en mis manos el periódico Hoy, también el boletín de esta Z101 y su portal, lo que nos sirve cada día. Y hoy, bueno, con informaciones ya mucho más acumuladas de todo el fin de semana. Hablamos del periodismo y de su futuro, del periodismo que está en la información, pero en la información no solo de calidad, sino en la información veraz, con una calidad abundante. Y por supuesto la responsabilidad de los medios de comunicación, que está en divulgar la verdad y vigilar para que no cuenten mentiras. Ese periodismo que debe ser filtro para que la sociedad tenga acceso a la información veraz y a la calidad en un mundo en el que crecen como espumas las noticias falsas. Expertos en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, así, bueno, pues lo reflexionaron. Concluyó ayer ese encuentro que se realiza cada año en Cartagena, y la misión y el futuro de la prensa fue discutido por los periodistas colombianos Juan Gozaín y Juan Lozano, así como por el español Miguel Ors Vallejo, en ese panel que habla de la verificación de los datos de las noticias falsas o los fake news que ahora están tan de moda por los últimos acontecimientos que nosotros hemos visto, donde las noticias falsas han jugado un papel estelar. Y ojalá si fuera realmente poder rescatar el periodismo, pero el periodismo de verdad. Justo anoche, sí, Milagros, estaba viendo yo un documental con un periodista de vieja data, y júrame que ahora mismo el nombre se me acaba de ir, pero es un periodista que tuvo un protagonismo extraordinario en los años 70 en Argentina. Él es argentino, de esos periodistas que son latinoamericanos. Y entonces narraba esos acontecimientos de su país en tiempos de dictadura, después en tiempos de derrocamiento de Allende y demás. Y pensaba yo que cuando iniciaba el periodismo, que fue los otros días, no hacen todos los años del mundo,
donde uno pensaba incluso en primera etapa en esta emisora Z101, cuando ya empezaba a hacer periodismo de opinión, uno pensaba en ese 2% de posibilidades que teníamos los periodistas para, por supuesto, sin dejar de ser ni objetivo ni creíble, tú manejar los criterios respecto de las situaciones políticas y sociales que eran tus criterios y que siempre era posible. Pero es un 98 dentro de, un 2% dentro del 98%, porque de lo que se trataba de la objetividad. Caramba, pero ahora no, ahora los periodistas... Fue la escuela en la que aprendimos, la Eso es lo que te dice la objetividad. academia. Entonces ahora no, ahora tú vas a decir, no, porque yo estoy aquí como periodista en un medio. No, porque yo defiendo tal o yo defiendo cual. Tú podías tener tus preferencias, de hecho todos siempre las hemos tenido, porque pero eso no va de la mano con el ejercicio cuando tú tienes que narrar un hecho o cuando tú tienes que emitir una opinión ya muy macro sobre tal o cual situación, ¿no? Porque donde debe prevalecer el criterio la del credibilidad, periodista la credibilidad sobre todo, ¿entiendes? Sí. Pero ahora ya eso no importa y lo peor es que ahora se cree que ese es el ejercicio periodístico, por eso te reclaman siempre. Ah, pero tú nada más hablas de las cosas malas. Ah, pero tú no dices nada de lo bueno, porque a mí en la academia me enseñaron que lo bueno lo hacen a través del Departamento de Relaciones Públicas, por las responsabilidades que tienen cada quien, y que lo que realmente es noticia casi nunca es bueno. Así es, y eso es lo que aparece todos los días en la prensa. Difícilmente tú ves buenas noticias, aunque las hay, y eventualmente aparece algún titular que es positivo, pero realmente lo que se sirve como información son noticias que no necesariamente son tan agradables. También se hablaba ayer en ese mismo marco de la cantidad de periodistas que han perdido la vida en el ejercicio y de la necesidad, ¿verdad?, del respeto a la dignidad y a la vida del periodista. Claro que sí, Ivonne. La República Dominicana plantea ante la CIP, la libertad de expresión está amenazada en el país, leyes despiertan temores de censura. Ahí está prácticamente lo que has planteado. La censura, que muchas veces es autocensura, es cuando el periodista mismo se inhibe de decir las cosas como las piensan o como son por temor a represalias de cualquier tipo, no tiene que ser del medio. Y sin embargo, cuando tú ves eso, el tema de la censura y la autocensura, tú dices, y eso te plantea miedos, y el miedo te lleva al silencio. Sí. Entonces yo, yo quiero decir que entre el miedo y el silencio, yo me quedo con el miedo, pero no con el silencio, porque solo en el ejercicio del periodismo lo que es peor que el miedo es el silencio. Es el silencio, porque tú te conviertes es el silencio, en cómplice. porque tú te devuelves 6 metros antes de la empalizada de la frontera de la censura, te devuelves por el miedo y te callas. Y lo peor que le puede ocurrir a un periodista es callar. Creo que es un tema interesante que lo podemos ver más adelante. Creo que si alcanza un poco, vamos a seguir analizando. Porque yo creo que el periodismo, y sobre todo en nuestro país, hay que empezar, empezar a reformularlo. A reformularlo, porque ya la gente no entiende absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque se ha ido transformando de una manera tan acelerada, pero se ha ido transformando. Es como si hubiera un retroceso, pero tú sabes, Ivonne, que eso ha sucedido en todo aquí en el país. O sea, hay muchas cosas en las que hemos avanzado y muchas cosas físicas. Por ejemplo, hemos tenido logros y avances tecnológicos, hemos crecido en infraestructura, hemos crecido en muchas cosas, pero en valores yo creo que hemos ido un poco atrás. Y eso también toca al periodismo. Bueno, la verdad es que hay quienes han hecho un ejercicio extraordinario en nombre del periodismo, de envilecimiento de una profesión que es noble, que es honesta, que es de compromiso, siempre digo. Social. Entonces, como social. Es una carrera de compromiso, en efecto, apostar al envilecimiento del ejercicio de esta carrera, eso es terrible. Yo creo que hay muchos que han apostado a eso, y yo creo que de alguna forma, en gran medida lo han logrado. Sin embargo, hay quienes creemos todavía y nos comportamos, o por lo menos lo intentamos, comportándonos, ejerciendo la profesión por vocación, con sentido crítico, con sentido ético sobre todo. Porque quiero que tú sepas que el periodismo no deja dinero. No. Vamos a estar claros. La gente piensa que el periodismo no deja dinero. Yo siento que desde que empecé a hacer periodismo yo me volví más pobre.
porque antes de yo empezar a ejercer el periodismo y terminar la carrera, como que no sé, yo estaba en mi casa y en mi casa me resolví. No fui una estudiante de periodismo con carencias, o estudiante de ninguna manera, yo no era ninguna, pero bueno, clase media, media baja, pero sin carencias. Oye, te juro que después que empecé el periodismo, yo me volví más pobre, porque el periodismo no, siempre lo he dicho, los periodistas no son ricos. Eso tiene mucho No. que ver también con la forma de ejercer, porque tú ganas muchos enemigos y tú ganas, eh, mm, tú pierdes muchas oportunidades, así como ganas otras, que es la de ponerte del lado de los más necesitados. Y eso que se ha tomado como cliché, pero que a mí me encanta, la voz de los que no tienen voz. Ese ser la voz de los que no tienen voz tiene su precio. Así es, pero hay otras informaciones, esto siempre habrá que hablarlo, ¿verdad? Porque bueno, nos convoca y nos toca de manera muy directa. Entonces hay otras informaciones también que hoy les vamos a servir. Y el periódico hoy, en lo que llega a la I-15, que es cuando nos corresponde una pausa, Regino Martínez, ¿cuánto tiempo? Hablamos del cura jesuita Regino Martínez, que hizo una gran labor ahí por los lados de Dajabón en la frontera, la voz solidaria de la frontera, en efecto. Así lo titula hoy el periódico Hoy. Y bueno, tienen un trabajo bastante interesante en las páginas interiores, en las 8, que yo creo que vale la pena, señor, para que veamos nosotros por dónde anda en estos tiempos difíciles de la frontera, muy difíciles, esa voz solidaria que es la voz de el padre jesuita Regino Ahí, para Martínez. quedarnos en la frontera, Aduanas dice que la lucha contra el contrabando fronterizo, pero que Haití no colabora. La Dirección General de Aduanas emitió un comunicado, Ivonne, en el que explica todas las acciones que ha implementado para erradicar el contrabando de cigarrillos, de celulares y de otras mercancías, dicen ellos, por la frontera dominico-haitiana, pero dicen que las mismas se ven dificultadas. Encuentran dificultades por la poca colaboración que hay del otro lado. Bueno, señores, no puede haber fin de semana en un país donde, aunque se empeñen en lo contrario, tenemos mucha violencia y mucha criminalidad, sin dar cuenta de noticias trágicas. Y esta vez fueron los cadáveres de 3 jóvenes que se encontraron asesinados en un vehículo. Los cuerpos de 2 jóvenes y un adolescente estaban en un carro. Fueron muertos a tiros cerca de La Vega. El joven estaba en el baúl, los otros 2 dentro del vehículo. Unas imágenes terriblemente espeluznantes circulando sin criterio. Qué desgracia y qué barbaridad, porque esas imágenes nos van haciendo insensible a esa desgracia, a la vida, al dolor, a la violencia y a la tragedia, y siempre tendremos que pronunciarnos al respecto, pero la noticia es esa: los cuerpos de 2 jóvenes, un adolescente, en un carro, muertos a tiros, cerca de La Que Vega. ya fueron identificados y que mientras tanto se está en la famosa investigación que siempre se hace después de encontrar un hallazgo como este. Mira, apresan 3 hombres con 43 kilos de cocaína. Esto es en la carretera La Romana San Pedro. 3 hombres fueron apresados por habérseles ocupado 43 kilos de cocaína durante un operativo en la carretera que comunica La Romana con San Pedro de Macorís. Bueno, pues ahí está. Víctor. Llegó el turno, señores, llegó el turno de Ángel Rondón, encartado clave. Sigue entonces el caso Odebrecht. Ángel Rondón Rijo, que es un empresario con intereses en varios negocios, que es agente comercial de Odebrecht y que en julio va a cumplir 69 años. Y que esos 69 años los va a cumplir ahí, dando cuentas en ese tribunal con el caso de Odebrecht, si es que llega a dar todas las cuentas, ¿verdad?, que podrían estar pendientes en todo esto. Pero bueno, en el caso de Odebrecht, ahí que al parecer ha ido perdiendo interés en los sectores sociales que reclaman no impunidad, vuelve entonces a tomar impulso a partir de hoy, cuando le toca exponer en audiencia preliminar al imputado Ángel Rondón. Se trata del supuesto cerebro, como le han vendido, utilizado en este caso por el consorcio brasileño para sobornar a funcionarios y legisladores y para repartir entre ellos 92 millones que pagó en el país para lograr la asignación de 16 obras del Estado. Rondón responderá a las acusaciones del Ministerio Público. Rondón, ahí no hay, en todos estos 92 millones y en esas reparticiones no aparece por ningún lado todos los que estarían, incluso en el Congreso, pero tampoco aparecen ahora
que se está, o ahora de nueva cuenta se habla de unos 40 millones de dólares más que habría repartido Rondón, pero que no son parte de este expediente, y esos 40 millones de dólares más, ustedes saben, oyentes, que nadie los menciona, estarían por verse, pero bueno, querríamos saber cuál es el curso de esa investigación y nos referimos a los 40 millones de los que se habla ahora con el caso Tecnimont, que es el 2% de la obra, ¿verdad? Y que se habría entonces también puesto en manos de San Ángel Rondón, y que esos 92, si le sumas 40 millones de dólares, te da todo el dinero del mundo, y que también podrían estar salcochándose en un expediente similar. Con esa, y hay otras informaciones pendientes, vamos a ver qué es lo que nos trae Víctor. Bueno, aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Este es el Gobierno de la Mañana y por supuesto hay más informaciones. La Unión Europea, que ampliará a partir de junio su apoyo financiero y técnico a programas en la zona fronteriza. Eso fue en el desayuno, en un económico del periódico Hoy. Ahí enfatizaron el comercio, medio ambiente, cambio climático, apoyo a la sociedad civil y las propuestas culturales respecto del tema. Bueno, el Comité Político del PLD se reúne hoy sin informe de la Comisión para adecuar estatutos, pese a que la Comisión para hacer recomendaciones de adecuación a los estatutos del PLD con respecto a las leyes de partidos políticos y régimen electoral no ha terminado su trabajo, como ha dicho Rafael Alburquerque, esta noche se reúne para abordar ese y otros temas, dicen, ¿verdad? El Comité Político del PLD, que dicho sea de paso, ¿tú sabes que en el PLD las primarias ahora van a ser, que están decidiendo cuál método será? ¿Y para qué? Porque duramos como 6 meses discutiendo si primarias abiertas o cerradas y que no sé qué. Esto no tiene nombre, lo que está pasando, Dios. Pero no solamente en el PLD, también en otro, bueno, la verdad yo no sé si decir partido, por lo menos me parece un intento de partido, y yo estoy hablando de lo que era el PRD, ¿verdad?, que ya no es, que es absolutamente nada. Ahí como que las cosas también estuvieron bastante mal. El viernes el Ventorrillo, que es el PRD de Miguel, bueno, ahí ellos... Linares llega para que defienda tu asunto, que aquí está Ivonne acabando al PRD. No, yo no estoy acabando al PRD, yo estoy diciendo lo que yo siempre he dicho. Le dijo Ventorrillo. Es que es un ventorrillo, porque ni siquiera es un ventorrillo, así es, porque es por chiquito y por chiquito y porque se presta también a las negociaciones. Lo que otrora fuera el partido mayoritario, el partido más grande para del que país. Sepa, eso tiene historia, el PRD es un sentimiento, y gran parte de ese sentimiento se ha mudado a otra parcela, pero que igual tú no lo sientes, porque fueron como que tú sientes a reivindicar las mismas situaciones que produjeron, ¿verdad?, esa estampida y esa división, ese rompimiento tan terrible que te redujo a ti absolutamente a nada, o a un ventorrillo de alguien sin grandes luces que no sean más que para hacer dinero. Eso yo pienso de Miguel Vargas Maldonado, y es un derecho que tengo. Claro. Yo no creo que sea una persona de grandes luces, que no sea para el comercio, de hecho, esa fue su función siempre en el Partido Revolucionario Dominicano, el área de finanzas, y bueno, y ahí él jugó muy bien su papel, pero entonces después parece que, no sé, se planteó y planeó quedarse y reducir ese partido a eso para entonces hacer negocios, como dicen algunos amigos que están aún dentro de ese mismo partido, con críticas muy puntuales, pero la verdad es que tú no has visto qué ha pasado con el PRD, tú no has visto qué ha salido a camino. Dicen que ahora va solo, vamos a ver si es cierto. Pero hubo una actividad, sí, pero hubo una actividad el viernes que tiene muy entruñado a esa parte más contestataria dentro del ventorrillito, que yo no entiendo tampoco qué hacen ellos ahí. Que de eso vamos a hablar un poco más adelante, porque tengo entendido, vamos a hablar con Guido para que él nos diga a ver qué pasó con eso ahí, porque ya tú sabes. Pero ya Guido está en el partido bien. Pero él siempre ha estado en el partido. No, porque tú sabes que a Guido que lo sacan. Porque si es una parte contestante, no lo quieren ahí, porque tampoco es por daña negocio. Porque no, tú no puedes. ¿Quién lo manda? Por daña negocio. Señores, a partir de hoy la Junta Central Electoral y las alcaldías municipales planificarán el retiro de las vallas. El plazo venció y donde usted vea una valla, identifíquela y denúnciela. Incluida la de Leonel y Danilo, que está ahí en el puente Juan Bosch. Que de ahí apiaron, creo que fue a Reinaldo,
aguinaldo y se montaron ellos dos. Uno Así podría es, porque esto es asunto de poder. a tú las que sabes. están feas, que están al alcance, echarle un poco de pintura negra, ¿verdad? Pero las que están allá arriba, es que uno no Bueno, las alcanza. ya, bueno, pero lo que yo sí sé es que hay que denunciarlo tomándole la palabra a la Junta Central Pero que están ahí Electoral. públicamente, Iván, ¿qué es lo que van a denunciar? Que Bueno, salgan para que, porque a si ellos, bueno, desmontarlas. porque si ellos están diciendo que ya el plazo se venció y se quieren hacer los Que locos, salgan a desmontarlas. pero no lo van a hacer, tú sabes, harán con algunas, las chiquitas, entonces nosotros los ciudadanos vamos a denunciarlo, vamos a decirle en su cara, señores, pero ustedes están hablando disparate, porque mira, por lo menos nos damos ese gusto, para eso estamos, bueno. y a eso es que estoy invitando. Bueno, pues vamos a hacerlo entonces a través de redes sociales y a través de los medios, a través de la Z101 y a través de... Claro. Porque si no las ven, ¿verdad? Pero yo las veo todos Vamos los a días denunciar cuando a los salgo. farsantes, porque si ellos dicen que ya el plazo terminó y la Junta no actúa, entonces la Junta es un farsante. Es cómplice Tú también. sabes que Eso es así. para mí Sería es así, ¿no? terrible el hecho de estar poniendo plazos y de amenazas y de que sea, para cuando se cumple el plazo entonces salir con la cara limpia Porque y no a ve- hacer nada, a porque veces- mientras estén las vallas ahí, la Junta está quedando muy mal A veces parada, las amenazas sin y los palabras. plazos son simplemente para lucrar. No estoy diciendo que sea el caso de la Junta, pero tú sabes que de esos personeros sabemos y tenemos muchos en el patio. Señores, las AFP han comprado 1/3 de la deuda interna durante este año. Tras los Que les 2 va muy primeros bien. meses, acumulan inversiones en deuda pública por 141.000 millones. El rendimiento de los bonos está en 12%. Las AFP le sigue la banca privada. Ahí está, la salud en manos de la banca, y esa es información que nos trae hoy Diario Libre. Es su información principal y usted puede escudriñar, hurgar mucho más en la página 24, donde te completan una página completita con el tema nueva vez, ¿verdad?, de las AFP, ahora comprando la deuda interna. Bueno, la República Dominicana recibió 130.000 turistas de Brasil en 2018, un 39% más que en el año 2017. Esa es una noticia positiva que destaca el Listín Diario en el día de hoy. Mientras tanto, la reelección ha sido una de las más profundas desgracias del país. La trae el Diario Libre que tú tienes en las manos y dice que el presidente del PRSC, además además de la reelección presidencial, habló de la organización que dirige, claro, del partido que reivindicó más en la historia de la República Dominicana la reelección, que es el Partido Reformista Social Cristiano, que lideraba el doctor Joaquín Balaguer. Lo que queda de él, bueno, el reducto, dice que la reelección es la más grande desgracia que le ha tocado al país, por cierto. Se entera ahora el partido, él te lo dijo, con José Miguel de Camps, conectando con el tema de la salud y la información principal del periódico Listín Diario, que firma mi queridísima amiga, colega, Dios mío, cuántos años tiene Doris Pantaleón cubriendo salud. Lo hacía yo en el año 8001 en el periódico Hoy y éramos compañera de fuente, ahí ella en el Listín y yo en el Hoy. Después me sucedió mi querida Tati Ortiz, que también se hizo eterna en la fuente. Pero bueno, lo cierto es que hay que esperar, dice Doris, en un trabajo interesantísimo que hoy trae en primera página el periódico Listín Diario. Hay que esperar hasta 4 meses, señores, para una cita médica. Ustedes pueden creer que los pacientes de hospitales públicos y de centros privados duran en ocasiones hasta 3, 4 meses para conseguir una cita cuando se trata de algunos tipos de especialidad y con determinados médicos. La nota dice que una espera que se convierte en eterna, que se registra también con frecuencia al momento de ser recibido por el médico, donde hay pacientes que aseguran han permanecido hasta 6, 7, 8, 10 horas en el proceso de facturación como para entrar al consultorio del especialista. O sea que el tiempo de espera en citas de consultas depende del tipo de especialidad, y eso te demuestra que no todos tienen acceso de manera tan linda a la salud. Tú sabes lo que hace eso, que muchas veces en esos 3, 4 y 5 meses se desarrolla un cáncer y te mueres. Sí, Te mueres. claro. Pero también hace que mucha gente por ese largo y tedioso y odioso proceso no vaya al médico y también se muere en su casa. Por supuesto. Porque caramba, salir por ejemplo, del interior del país a coger un turno a la ciudad de Santo Domingo, donde hay un hospital especializado, porque por allá no los hay, y tú tener que coger la madrugada y salir a las 4 de la mañana para pasarte un día de hambre
pasando trabajo en un hospital. Cualquiera mejor lo deja y se deja morir en su casa. Y eso es lo que acontece. Bueno, pues ahí está, señores, ahí está, eso es para verlo en el día de hoy, de verdad que sí, es un trabajo bastante amplio, muy amplio, de esos pacientes, porque no es fácil. Muchos se mueren en el intento, en efecto, como tú has dicho, y la verdad es que ahí eso te plantea una espera que en efecto desespera y desespera hasta la muerte, como mismo titula ese diario en el día de hoy, el periódico Listín Diario. Bueno, dice, empresarios esperan la renovación de la Suprema Corte de Justicia, y esto es ya terminando lo del Diario Libre en portada. El ministro dice cesantía no está en riesgo. Ja, ja, ja. Por eso se retiró Pepe Abreu de la conversación. Van 12 cadáveres hallados dentro de vehículos en los últimos meses, a los que se suman los 3 que les contábamos hace un momentito. Ahí está, la policía investiga el caso de La Vega, pero habrá que ver cuáles son los resultados de los otros que le antecedieron, para un total de 12, dice el periódico Listín, en un trabajo que trae en su página 18. Así vamos, con todo el tema de la violencia y sus nuevos matices. Dice el día, sector empresarial reclama jueces de carrera, probos y con trayectoria. Mientras tanto, Feria Agropecuaria muestra avances en el área. Ahí está. Bueno, ya decías tú que el comité político del PLD sesiona hoy, pero lo que no dijiste es que va a sesionar bajo el riesgo de división. El periódico El Caribe lo titula de esa manera, habla del partido de gobierno y dice que está inmerso en uno de los momentos más tensos desde su fundación en 1973, que fue cuando vino la separación de Juan Bosch del Partido Revolucionario Dominicano. Ahora, con sus dos principales líderes, o por lo menos contendores o tendencias, que es el presidente Danilo Medina y que es el presidente del partido Leonel Fernández, enfrentados por su control, enfrentados por el poder, enfrentados no por el control del partido, por el control del país a través del comité político. Y así te lo plantea precisamente el periódico El Caribe del día de hoy. Enfrentados, y podría tener definitivamente un riesgo, y ese riesgo es de la división. Y no porque les importe ni tú, ni yo, ni aquel, ni este. Es un asunto de ellos y sus intereses. Ahí está. Es noticia eso para el día de hoy y, por supuesto, muchas expectativas para esta noche. Así es. Y sobre todo que pasó marzo, dicho sea de paso, y por ahí vi en un titular de algún periódico ayer que pasó marzo y que el presidente no se refirió al tema de la reelección. Pero por ahí andaban vociferando sus... No sé qué podía decir ese señor sobre el tema de la reelección que no sea que la Constitución la prohíbe. No sé qué más podía decir ese señor que no sea volver sobre sus palabras y volver a mentir cuando dijo que un tercer periodo de ninguna manera y que la familia echó un discurso. Claro, no se lo creíamos porque antes había mentido, pero bueno, ahora querríamos agarrarnos, colgarnos de esa palabra de Danilo sin pensar y... bueno, sin creer que la palabra empeñada para el presidente no tiene ningún valor. Vámonos a la pausa. Bueno. ¿Venimos ahora? Bueno, señores, aquí estamos a las 5:34 minutos. Ese es el gobierno de la mañana, es la Z101. Linares, hola, buenos días. Buenos días, Ivonne. Buenos días, Milagros. Buenos días, Jonathan de Audiovisuales y todos los amigos que sintonizan esta Z101. No voy a hacer caso a lo que estaban hablando. Me voy a concentrar en mi programa. No, pero nosotros no estamos diciendo nada nuevo, absolutamente nada nuevo. Yo creo que, mira, hablábamos sobre lo que quedó del PRD y eso es un tema, pero no lo vamos a ver ahora porque ahora nosotros siempre hacemos una miradita al mundo y a ver qué es lo que pasa por ahí con las informaciones internacionales. ¿Sabes una cosa? Que mira, ayer pensaba yo y veía y estaba chequeando pensando en el Caribe nuestro, con todo lo que está ocurriendo en estos días y sin duda el Caribe, que no es solo nuestro, que también tiene que ver con otras rutas y otras islas del Caribe. Tú sabes que va a ser una de las regiones que en este siglo XXI van a ver la disputa geopolítica de las principales potencias mundiales por el control de las rutas comerciales, por los recursos estratégicos y por los recursos también territoriales. ¿Y sabes por qué hacía esa reflexión? A partir del encuentro que se dio con presidentes Linares de aquí del Caribe, con el presidente Donald Trump, esa reunión que se dio en Florida, haciendo una lectura distinta a lo que si Danilo dijo, que si no sé qué, que si me van a dar, que si tal o cual. Mucho más allá de eso, ¿no? De ese, no denuncismo, pero sí ese contar esa historia que si creemos o no creemos no importa, verla un poquito más allá.
eso que hizo Trump con los presidentes de aquí de esta zona, de Jamaica, de Bahamas, del mismo Haití, de nosotros también y de Santa Lucía, que hubo muchos temas en esa agenda, que si seguridad, que si energía, que si inversiones, que si presencia china en la región y por supuesto el caso de Venezuela. Ahí también hubo funcionarios del gobierno de Estados Unidos, como John Bolton, que es asesor de seguridad de la Casa Blanca, y también la directora para Asuntos Centroamericanos y del Caribe del Consejo Nacional de Seguridad. Pero las inversiones de Estados Unidos en el Caribe y el caso de China, en el 2017, Estados Unidos había anunciado que iba a destinar fondos millonarios que rondaban casi los 4 millones de dólares para apoyar la diversificación energética en el Caribe, con instituciones involucradas como la USAID y todas esas instituciones que siempre han estado mediatizando. El financiamiento como parte de esa iniciativa de seguridad energética en el Caribe y también esa estrategia que ellos tienen para el 2020. Pero en el caso de Haití, la ayuda venezolana en el petróleo, que fue clave para permitir el suministro garantizado a precios estables y sentar las bases para esa independencia energética respecto de Estados Unidos, según los cables que filtró Wikileaks en las empresas como la ExxonMobil, ¿te acuerdas? Que sí. Fue todo la Chevron, la Texaco, y todo el saboteo, ¿no? De ese proyecto en Haití. Considerando justamente que las denuncias de desfalco de Petrocaribe, que han sido los detonantes en ese país para todo lo que ha ocurrido, desató episodios de profunda crisis ahí en ese país. En cuanto a las inversiones, la Corporación también para Inversiones Privadas anunció, bueno, iguales también inversiones para Jamaica, Santa Lucía, Haití, para nosotros también, aquí en República Dominicana. Pero Trump, en eso que había hablado, del que había hablado él en el 2017, también se había comprometido en que en 90 días una delegación de la OPI iba a viajar a cada uno de esos países de aquí del Caribe para darle seguimiento a los distintos proyectos. Eso no pasó en febrero. La embajadora estadounidense firmó un acuerdo que iba a facilitar las inversiones estadounidenses en el país, en la zona, financiamiento externo y demás. Pero en el caso cubano, que ya cumple 23 años después de la aprobación de la ley Helms-Burton, recientemente Trump suspendió por 6 meses la aplicación del título 3 de esa ley. Pero China, ¿qué es el punto? China en el Caribe, ¿qué es el punto ahí donde querría llegar? En los últimos años, la presencia china en el Caribe se ha incrementado. 5 países caribeños se han inscrito en ese financiamiento de esa iniciativa del Cinturón y de la Ruta de la Seda. Trinidad, Tobago, Granada, Dominica, Antigua, Barbuda y nosotros, por supuesto, que estamos ahí en esa ruta. Súmele a eso la promesa de que China el año pasado, hizo por Haití, que dijo que iba a invertir unos miles y tantos millones de dólares y esas cosas, que aunque no se ha materializado, pero Haití está ahí pendiente en la mesa de las negociaciones. Y hablaron de 600 millones para ampliar la ruta eléctrica en la zona, y según el diálogo interamericano, esas inversiones chinas en el Caribe se fueron incrementando cada año. En el caso, por ejemplo, de República de nosotros, aquí se habló de eso, en el sector energético se iban a invertir 600 millones de dólares. En fin, el tema de la seguridad, que fue un tema que le da continuidad a muchos programas para desmantelar organizaciones criminales y transnacionales. Dicen ellos frenar el tráfico, el contrabando, todo el tema del contrabando, ¿verdad? De bienes, de personas, de ilícitos, bueno, y todo esto. Pero Venezuela, que es un tema, Venezuela, y que fue un tema también importante en ese encuentro, que es uno de los temas en la agenda de Trump, el llamado del presidente a conocer, por ejemplo, a Juan Guaidó, a promover el retorno a la democracia, y en enero, por ejemplo, algunos líderes del CARICOM ya se habían reunido en Nueva York con el secretario de la ONU, y ahí habían expresado mucho optimismo en esa organización y de ayuda y demás. Pero en el Caribe, señores, que está en disputa desde 5 siglos, y ese es el punto, por eso pasó como por todo esto, que ya se fue desde el 22, Linares, 5 siglos,
Y ese supuesto continúa válido para el siglo XXI. Históricamente, esta ha sido una región considerada la llave de entrada para América Latina. Y no va a ser distinto en la disputa geopolítica actual. Y las estrategias en materia de seguridad y de lucha contra el narcotráfico, así como la promoción de inversiones en infraestructura y energía renovable por parte de Estados Unidos, pretenden contrarrestar entonces todas esas inversiones chinas en la región. Pero también, que es el punto, también la influencia que estos años ha logrado la cooperación energética venezolana, hay que destacarla, por la vía de Petrocaribe, es un punto interesante ahora en esta lucha de Estados Unidos y la importancia de estos países del Caribe también ponerse donde el capitán lo vea. Y termino con lo mismo que empezaba, que realmente no hay duda de que el Caribe, ese Caribe nuestro que desde hace 5 siglos está ahí y siempre ha estado en disputa para validar todo eso, verán esa disputa geopolítica de las principales potencias mundiales por el control de esas rutas comerciales, de esos recursos que son estratégicos, de esos control de los territorios. Y ahí es donde está realmente la importancia de nosotros como parte de esa ruta junto a otros países de aquí de la región. Yo creo, Ivonne, que el Caribe, siempre que mantuvo la importancia necesaria cuando tenía política de estados muy convincentes y muy directas, yo creo que el Caribe siempre fue una opción para los Estados Unidos. En el caso, usted recuerda con el tema Cuba, el tema Rusia, la Guerra Fría y todo esto, el Caribe pasó a representar en ese momento los países en el Caribe pasaron a ser importantes, pero ya cuando bajaron las tensiones entre las potencias, entiéndase Rusia y Estados Unidos, entonces es como que el Caribe quedó un poquito rezagado por la poca aplicación. Y eso es un tema que tenemos que analizarlo en Centroamérica, Ivonne, también. Ahora mismo, ¿qué está haciendo la administración Trump con Centroamérica? ¿Le ha cortado todas las ayudas? Y óyeme una cosa, lo que podría estar haciendo Trump con Centroamérica está muy plasmado en una nota que tiene Milagros aquí, que de verdad es una especie de encerrona que yo creo que vale la pena también destacar dentro de todo ese proceso macro, sin quedarnos en que si Guaidó, en que sí, qué sé yo qué, en que no, esto es mucho más que eso y tiene que ver con la geopolítica de la región. Así es. Amenaza a la Casa Blanca con cerrar la frontera con México, amparado en que para evitar la inmigración, y también dice que le va a hacer un cerco, o sea, ya le va a cortar o ya le cortó las ayudas al Triángulo del Norte de Centroamérica, que es Guatemala, Honduras y El Salvador, porque dicen que no están haciendo nada para evitar que sus inmigrantes crucen a los Estados Unidos. Entonces, comenzando ahí en la frontera con México, donde recuerdan ustedes que muy recientemente hubo grandes caminatas desde Guatemala, desde estos países centroamericanos, que dieron ya al traste con algunas muertes de niños que se deterioraron en el trayecto, igual adultos mayores. Pues ahora mismo hay una amenaza real de la Casa Blanca que va a cerrar sin importar las consecuencias económicas, plantea que haya, va a cerrar la frontera con México y que le va a cerrar la llave, o sea, le va a quitar las ayudas que hay para esos países centroamericanos, muy específicamente Guatemala, Honduras y El Salvador. Presidente del Brasil que apoyó la premier de Israel con visita oficial fue noticia también esta semana, o el Papa que dice entender a las víctimas de abusos sexuales en las iglesias, o los atentados de nuevo que se producen también en Venezuela, ahora también con el asunto del agua. En fin, las actividades de la CIP sobre el tema del periodismo, o la reiteración de Donald Trump, como bien dice Milagro, de cerrar esa frontera y acorralar más a Centroamérica, que salen estampidas de todos esos países. Ya la Casa Blanca ha salido a defender la medida tomada, que fue cortarle todas las ayudas. Y por eso es que coincido con la primera parte que usted inició, Ivonne, de que se le abre a China, se le abren a estos países
que andan buscando, específicamente China, para que usted lo entienda, que andan buscando oportunidad para ver viendo ese terreno fértil. Entonces Centroamérica se convierte otra vez en un terreno fértil para China, como se convirtió en el Caribe, como se convirtió el Caribe. Como es el Caribe. Sí, sigue siendo, sí, pero sí, sigue siendo, Ivonne, pero ya, por ejemplo, República cada vez Dominicana más países y estas se 4 suman. Antillas, sumada Más a la disgusto relación puede haber, política claro. y diplomática y Diplomática, económica con sí, China, uno correcto. dice, pero espérate, o sea, ¿cuál es la política del imperio frente a estos países? Yo creo que el tema Una especie migración... de reordenamiento estratégico en el Caribe y ese porque esto es lo que ha ocurrido, una especie de reordenamiento estratégico en el Caribe que igual también podría ser en Centroamérica, sobre todo, porque óyeme, esas estampidas, por ejemplo, migratorias que se ven en Centroamérica, de esas no se hablan. ¿Tú entiendes? Se habla de esa estampida que ciertamente la hay de Venezuela. Pero ¿y qué está pasando con Honduras, con Guatemala? Donde hubo, señores, el ejemplo más grande para un poco reflexionar la situación venezolana es el caso hondureño. Pero en fin, yo creo que hay ese reordenamiento estratégico y que tiene que ver precisamente con esa potencia mundial, con su desarrollo, con su supremacía respecto de esta región. Y por ahí un poco va la cosa. Y ahora la cosa debe ir con Víctor. Llévatela. Bueno, señora, que estamos de regreso con todos ustedes. Este es el Gobierno de la Mañana y la Z101. Y por supuesto, ustedes saben que es tiempo de los oyentes. Ellos lo saben también y están ahí. Están seteados, literalmente seteados. Así es que vamos de inmediato. Cuando son las 5:48 minutos. Saludos, Jesús, que te integras. Hola. Buenos días, la primera llamadita. Buenos días, princesa. Buenos días al equipo de la Z101. Joselito Canal, de la provincia de La Vega. Ivonne, nosotros le hagamos un llamado, por favor, al síndico de la provincia de La Vega, de que se haga un matadero municipal, porque aquí en la provincia de La Vega no tenemos matadero municipal y no se sabe dónde es que se está matando la carne, no se sabe dónde es que la están picando, porque no lo tenemos. Había en la gestión pasada del ingeniero Alicia Pérez un matadero, pero tuvo que demolerse para hacer apartamento por el parque lineal de Joselito. Muchas gracias, princesa. Gracias, Joselito. Buenos días, pero para que lo tengan como el que tienen ahí en la autopista San Isidro, es una contaminación terrible que nadie regula. Mejor que ni tengan nada. Buenos días. Buenos días, Ivonne. Hola, buenos días, país. Ceneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Señorita Ivonne, en este medio tan prestigioso como la Z, quiero hacerle un llamado a salud pública, que ahora mismo está llovinando en muchas partes, lloviendo también, o sea, muchos aguaceros. En Guaricano necesitamos que vengan, por favor, a fumigar, ya que hay mucho mosquito y tenemos la niñez de nuestros barrios con mucha picadura de mosquito, para ver si se puede aplacar esta plaga. Muchísimas gracias, Zeneida. El dengue, ay sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo quiero preguntarme, en San Cristóbal ya, no sé si esto ustedes lo están de acuerdo conmigo, con Domingo Porfirio Rojas Mina, que era un defensor de su pueblo, si ya le pusieron el nombre a una calle o algo. Porque yo siempre lo leía en el periódico. Y todo lo que ese hombre decía de su pueblo, yo creo que nadie aquí en este país quería un pueblo más que su pueblo. Muchísimas gracias a ti. Esta llamada es internacional. Buenos días. Buenos días, Ivo. Señor. Debían de poner a Esteban de las 5 de la tarde, a Eddie y a Linares juntos en una hora de la fiesta, porque esa gente se discute. Ellos no aceptan nada. Pues ¿Tú te acuerdas que dice que iba a arreglar energía de 3 meses? Tú sabes una cosa. Ellos defienden eso. Te cuento, no, pero de las perlas de Temístocle Montá fue la Collentry. No importa. ¿Y sabe usted qué? Que esa Collentry, que en este país le paga 60 millones anuales de dólares apagada, porque es tan costosa que si le enciendes una desgracia. ¿Sabe qué pasó? Danilo Medina le dio un poder especial a Bichara para que le extienda por 10 años más, para que paguemos más, porque era poco. Entonces no es Temístocle, son todos. Buenos días, baje el volumen, por favor. Diga.
Ivonne, te habla el periodista Jacinto Bretón, Ivonne. Hola, buenos días. Baja un poquito tu radio, mi amor, sí, para que te Sí, escuches un mejor. momentito, Ivonne. Dale. Correcto ahora. Sí, Ivonne, estoy llamando para felicitarte muy entusiasta y calurosamente, realmente por la defensa que tú has mantenido con relación a Venezuela y al proceso que se está dando allá. Bien lo dijo Martí, mientras hay muchos hombres sin decoro, hay otros que tienen el decoro de muchos hombres. Ese es el refirió de mujer, ¿verdad? Yo creo que todo reúne el decoro que le falta a muchos comunicadores y a mucha gente en este mundo. Gracias, te merece un monumento. Ay, buenos días, muchas gracias. Fresco, Dios mío. Buenos días. Buenos días, Ivonne. Buenos días, Z101. Te hablamos siempre del sector del portal. Tenemos una fuerte contaminación con una planta de biomasa que ha sembrado la cervecería desde el 2014 para matar todos estos sectores, todos estos barrios, 30 de Mayo, el Portal, Atala, todos los kilómetros. Yo no sé hasta dónde llega esto, señor, y no podemos controlar ese olor nauseabundo. La gente muriéndose de los pulmones, todas las enfermedades respiratorias. Por favor, Ivonne, ayúdanos. Bien, muchísimas, oye, amiga, ay, Virgen Santísima. Buenos días. Yo sirvo de canal para su servimos. Buenas. Buen día, ese prestigioso equipo que ganara la Odalí, dígale. Ivonne. Señor. ¿Por qué yo estoy viendo que hay un anuncio que dice que la Cámara de Diputados legisla, representa y fiscaliza? Y yo veo a Magino Corporán, que no cumple con la ley 05-13, y la Cámara de Diputados no lo interpela para decirle por qué no cumple con esa ley. Bueno, déjame yo no ni decir nada y coger esta otra llamadita. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, Ivonne. Buenos días a usted y a Raiza y a Jonathan. Ella Costura, de la atención de Costura, que está hablando Marcial Garroba. Adelante. Para denunciar a Danilo Medina y al secretario de Obras Públicas, por favor. La carretera de Costura que no sirve, por favor que se recuerde de esa carretera. Ahí está, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días, Ivonne. Hey, Ricardo. Buenos días, equipo. ¿Cómo tú estás? Bien, muy bien. Compórtate gracias. hoy, que es lunes. Sí. Jesús, ¿cómo está? Deseándole lo mejor a usted. Sí. Permítame hacerle un llamado a todos los municipios de Santo Domingo Este. Sí. Que José Manuel Mesa es el que garantiza lo mejor y el avance. Espérate, Ricardo. Ricardo. Sí. Que tú no puedes estar llamando aquí para promocionar a nadie. No. Que tú eres un dirigente comunitario, que estás para hablar de los problemas de la comunidad y tú no entiendes. Sí, pero eso es lo que yo pero quiero, que lo no mejor haga para la eso comunidad. Porque aquí, óyeme, te estoy diciendo, te lo voy a decir así mismo, que aquí la administración del emisor, ese tipo de cosas, ellos lo manejan diferente. Tú no entiendes, señor. Por lo menos sé más inteligente me mandan la facturita. Anda, Adiós, Ricardo. No tiene más nada que decir. Te la van a mandar. Dios mío, buenos días. Buenos días, Ivonne, Milagro y demás, camarada. Adelante. Le habla el catorcita Genaro Obreo Montecristeño. Ya comienza la embestida de políticos ofreciendo villas y castillas para las provincias, especialmente la mía, que yo nací en la mejor época de la Grenada Company, y después que se fueron de ahí para allá atrás, y ellos ofreciendo. Todo el Montecristi, lamentablemente, estamos abandonados por los gobiernos de turno. Buenos días. Buenos días. Gracias, Ivonne. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Para ti y todo el equipo. Gracias. País, abrimos los ojos porque mira lo que ha pasado aquí en Monseñor Noel Henao. Sábado y domingo, política del PLD. Alquilaron todas las guaguas y pagando gente a 200 y 300 pesos y se le llenó todo. Eso no debe dar vergüenza a este país como está. Un país que está atracado por esta gente hace un tiempo, como si fueran herederos esas dos personas, Leonel Fernández y Danilo Medina. Esa gente hay que derrotarlo y acabarlo de aquí porque se va a joder el país. Pase buen día. Buenos días. Hola, Merán, ¿cómo estás? Buenos días. El equipo completo, ¿cómo están? Adelante. Mira, tú sabes que en estas elecciones que vienen, Ivonne, y la demás, la juventud va a tener un papel preponderante, Ivonne. Entonces yo quiero felicitar a Eduardo Hidalgo, que está haciendo un trabajo excelente
desde el Ministerio de la Juventud, Ivonne. ¿Dónde está Eduardo Hidalgo? Yo ni me acuerdo. ¿Ese no era el de la ADP? Muy buenos días, ¿cómo están? Fresco, buenos días. Para recordar a todos que apoyemos la huelga que tienen los moradores de esas comunidades que han sido muy contaminadas de Zambrano, La Piñita, en la Barri. Tienen una paralización, o sea, una huelga hoy frente a la Barri a parar las operaciones. Apoyémoslo. Posiblemente hay una rueda de prensa frente a las instalaciones aquí locales de la Barri, en la López de Vega, en el nuevo centro, ese edificio. Ok, decir María, patriota María, que hoy esa huelga es para que trasladen esas 600 familias que están ahí muriéndose por la contaminación en Pueblo Viejo. Decirlo, eso es muy importante, y que tienen ya 1 año y medio pidiendo eso, y que hoy recurrieron hoy el recurso es la paralización frente a la Barri. Ahí está. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Desde Saludos del Puerto Luis Rodríguez. El continuo aumento de los combustibles y la política errada del gobierno ha llevado el dólar a más de 50 por 1. Esto no puede seguir así. Buenos días. Buenos días para ti, Luis. Buenos días. Aló. Sí, buenas. Habló el mentiroso que iba a hablar en marzo. Ya se acabó marzo. ¿Ustedes lo entendieron? Buenos días, yo no entendí nada. Buenos días. Buen día, Dios le bendiga mucho a todos. A ti también, querido. Miren, se está hablando de la joven que sale en la foto en las redes sociales producto del ascenso como policía. Yo creo que es probable que esa joven sea una víctima de lo despiadada que son muchas veces las redes. Pero el sistema que tiene la culpa de eso, porque tú tienes aquí en República Dominicana capitanes con 33 años en el servicio y generales como el caso del general Brown, que a los 16 años ya era general. Entonces, el sistema es el que propicia ese tipo de ataques sociales, quizás a quien no tiene la culpa de que ese tipo de cosas ocurran. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Yo quiero saber, cuando se acaben la mentira, ¿qué va a hablar el charlatán ese de Dañino Pero Medina? que usted no puede decir así, porque ese es el presidente de la República. Usted no puede utilizar esos términos tan ofensivos hacia el primer funcionario de la nación. Es más, hasta me voy a ir a la pausa y regresamos. Este gobierno de la mañana Z101, y es lunes, inicio de mes, inicio de semana, 1 de abril, es el año 2019, señores, y ahí seguimos, mi querido Jesús, Linares, Milagros, debatiéndonos nosotros con el tema político, con el tema de las primarias, que si entonces reelección, me tienen harta. No se los voy a negar, que si abierta, que si cerrada, y precisamente el pasado viernes, cuando ya nosotros no estuvimos aquí, hubo una actividad en el PRD chiquito, como yo digo, y que a Linares no le gusta, pero es tan chiquito que ya casi ni se siente. Es más, hay quienes le dicen hasta defecio, yo no estoy de acuerdo, pero es chiquito. Y entonces ellos tuvieron una reunión el pasado viernes y de ahí definitivamente salieron una serie de situaciones que han vuelto y han entruñado al Comité de Rescate del Partido Revolucionario Dominicano. Y qué bueno que nosotros tenemos entonces a Guido Gómez Mazara, como siempre aquí, que es parte de ese comité de rescate del Partido Revolucionario Dominicano, para que nos cuente qué es lo que pasó, Guido, con el PRD y ahora que si abierta, que si no, que si cerrada, que en fin. Buenos días y como siempre bienvenido a este... Es un placer estar aquí con todos ustedes, conversar con nosotros. Sobre todo el inicio de semana. Yo estoy aprovechando el tiempo del programa para decirles que, en el fondo, más allá de los partidos políticos, lo que hay en el país es una lucha entre la vocación por que el país tenga una estructura y un ordenamiento, en este caso electoral del siglo XXI, y las mentalidades del siglo XVIII. Frente a eso... ¿Cómo así, Guido? Sí. Empieza muy duro. No, de verdad. Yo pienso que la cultura política dominicana todavía se resiste a entender que estamos en el siglo XXI, con actitudes, con comportamientos. ¿Qué pasó? El PRD del año 1981, hay que decirlo, generó procesos internos donde el voto universal era la regla. Eso se llamó la famosa fórmula Ovalle. Fue el primer partido político que permitió eso. Y el viernes pasado, las autoridades de mi partido decidieron tomar una decisión, valga la reiteración del término, en este sentido. Miren, dijeron, bueno, nosotros estamos en favor por meses de primarias abiertas y simultáneas, pero de golpe y porrazo, no
no van a ser primarias abiertas y simultáneas y vamos a otro procedimiento. Efectivamente, la ley faculta a que los partidos determinen el método de proceso y competencia interna. Sin embargo, la Junta Central Electoral estableció 2 resoluciones donde le da la facultad a los partidos, siempre y cuando se sometan a un orden. ¿Y qué pasó? Que la primera resolución 03-2018 de fecha, se la voy a dejar inclusive a ustedes, 21 del mes de agosto, firmada por los doctores Julio César Castaño Guzmán, Roberto Saladín, Rosario Graciano de los Santos, Carmen Invergurrial y Juan Bautista Cuevas. Hablo de Juan Bautista porque es suplente de Henry Mejía, que en ese momento tenía un tema de salud, afortunadamente ya recuperado, y era suplente. Y el caso de Ramón Hilario Espiñeira Ceballos, que es el secretario general. Entonces le decía a los partidos, miren. O sea, los miembros de la Junta Central Electoral estamos hablando, ¿ok? Dijeron, no hay problema. Tienen del 21 de agosto 75 días para determinar cuál es el procedimiento de elección interna de los partidos políticos. Perfecto. Ustedes vieron en la prensa, el despliegue informativo. Bien. Y cuando llegó el cese de ese plazo, le dijeron, no, en una resolución 04-2018, tienen hasta el 30 de diciembre, le dio 30 días más, para modificar el procedimiento interno. Atención portal. Primero, tanto la resolución 03-2018 dio hasta el 30 de noviembre, comenzando el 21 de agosto, para que se oficializara el procedimiento de competencia interna. Y cuando llegó noviembre, le dio 30 días más. Lo solicitó el PLD y otros partidos. Llegado el 30 de diciembre, no se modificó el procedimiento interno, cerrando el plazo para hacerlo. Y el 29 de marzo, viernes pasado, mi partido decidió ilegalmente modificar el procedimiento. Nosotros estamos anunciando de que esto va a ser muy fácil, no tiene que ver mucho con los procesos en el Tribunal Superior Electoral, porque es una decisión de carácter administrativa. Ya la Junta Central Electoral ha decidido. Nosotros vamos a depositar los próximos días una solicitud a la Junta Central Electoral para que declare ilegal e improcedente ese tipo de decisión dentro de mi partido. Guido, déjame terminar diciendo solo una cosa. Como uno termina en la vida siendo esclavo de lo que escribe o de lo que dice, yo traje también, se la voy a dejar, una carta de octubre dirigida al doctor Julio César Castaño y los demás miembros, que dice lo siguiente, breve. Las primarias simultáneas podrían ser el modo más dinámico en la que se pueden esperar resultados transparentes y creíbles en medio del terrible bombardeo que son objeto los partidos y a su sistema democrático. Además, con relación a las primarias para los cargos de elección popular, queremos reflexionar a los fines de que esta Junta entienda que la vía más expedita y real para fortalecer el sistema de partido en estos momentos es la primaria simultánea y abierta, con padrón. ¿Sabe quién firmó esa carta? Miguel Vargas Maldonado, presidente del partido. ¿Y cuál sería Lo que queremos decir es que nosotros vamos, sin lugar a dudas, a impugnar esa acción, porque creemos que es un acto de colocar al partido en el siglo XVIII. Pero el presidente de la Junta Central Electoral ha informado que faltan unos 1.500 millones de pesos para el montaje de las primarias simultáneas. ¿No crees tú que ante las críticas a todos los políticos, incluyéndome a mí, a ti, a todos, de la población dominicana, diciendo que los políticos usan este pueblo para recaudar, para que le paguen, para que le pague todo? ¿No crees tú que esos 1.500 millones de pesos los partidos forzarían a la población dominicana a buscarlo para organizarle unas primarias abiertas? El problema es que en toda la ley y las resoluciones, el dinero no aparece como un mecanismo de excusabilidad para la celebración de los procesos internos. Ya es una decisión personal. Y yo siempre he creído que la regla que tiene que prevalecer en los partidos políticos es la política, no la financiera. O sea, utilizar, en el caso de mi partido, la necesidad de garantizarse, preservarse, ahorrarse 120 millones de pesos para conculcar un procedimiento de competencia interna no es un argumento inteligente. Sobre todas las cosas porque ni la resolución ni la ley dice, frente a la valoración financiera del proceso, estamos en facultad de imposibilitar que se celebre los procesos de competencia interna. ¿Qué quiero decir con esto? Es verdad que el tema del dinero es un factor fundamental, pero también es verdad que eso no puede ser un argumento para impedir que la gente se exprese. Por ejemplo, yo quiero decir lo siguiente. Hacia lo interno de mi partido no existía un solo candidato.
El compañero Tony Peñaguaba ha dicho hace meses que él aspira a la presidencia del partido. Dijo el pasado sábado que esta decisión se tomó porque el PRD quiere apoyar la reelección del presidente Medina. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, yo puedo opinar de eso, pero, por ejemplo, Tony ha dicho que puede y tiene el deseo de aspirar. Bueno, tiene su derecho. Y en el futuro, muchísimos compañeros más tienen derecho a aspirar. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el argumento que se ha utilizado? No Tony, mucha gente. En el sentido de que la intención es, frente a los impedimentos que tiene el compañero Miguel Vargas, de que si prevalece, como ha de prevalecer el proceso de competencia de simultáneas abiertas, es la sociedad que va a votar. Y tú no puedes ser impopular en la sociedad y ganar una convención. Él está buscando una pirueta estatutaria mediante la cual el partido lo elija de candidato y utilice la candidatura presidencial formal como un mecanismo de negociación con el PLD. Y yo estoy en desacuerdo con eso. Yo estoy en favor de que cualquier PRDista con mérito suficiente vaya a la base del partido, la base vote y cuando sea candidato presidencial establezca las políticas del partido. Pero una pregunta, yo creo que las mismas condiciones que prevalecían hace unos meses o un año son las mismas de hoy con Miguel Vargas Maldonado. ¿Por qué en un momento dar aquiescencia a las primarias abiertas y simultáneas y por qué de repente cambiar de actitud? Muy elemental. Él hizo el cálculo y está muy consciente de que no hay forma humana de, por el voto popular, el conseguir la candidatura. Pero en ese momento él creyó que sí. No, en ese momento era un acto de chulería y de solidaridad con la propuesta oficial. Ahora, una cosa es llamar al diablo y otra vez llegar. Ahora, como el régimen electoral va a ser supervisado por la Junta Central Electoral, será simultánea, el mismo día, ningún partido le puede prestar a otro su gente. Y en el caso específico del PRD, yo estoy convencido de que una parte de la sociedad va a utilizar su derecho ciudadano a votar para desquitarse. Miguel Vargas Maldonado, ley, batuta y constitución dentro del Partido Revolucionario Dominicano, apoyado por el gobierno dominicano, que es su aliado. ¿No se va a imponer, Guido? No, es que ahí comenzaba mi argumento. Es que la sociedad dominicana cambió, evolucionó. Aquí hay un ordenamiento. Y nosotros, por ejemplo, como Corrientes en el interno del partido, tenemos desde el día 13... Pero nos imponen un montón de cosas, Guido. No, pero el trabajo de nosotros en el marco de una sociedad civilizada del siglo XXI es empujar los resortes institucionales para conseguir los objetivos. Hay una frase de Leopoldo López que yo le repito, el que se cansa pierde. O sea, hace 40 o 50 años los métodos de confrontación eran diferentes, casi siempre violentos. Pero ahora yo creo que la civilización ha avanzado, aunque hay mentalidades que están en el siglo XIX, repito. Frente a eso, ¿qué nosotros creemos? Que la ley, los procedimientos, hay que tocar la puerta. La pregunta que yo me hago es, ¿que no puede haber democracia sin demócratas? Tú tienes que someterte al escrutinio de la sociedad. O sea, cuando la sociedad anda avanzando, tocando puertas, mecanismos democráticos, abiertos, plurales y participativos, ningún partido político puede restringirle a la gente, porque el argumento es que vengan al PRD. Ahora, que vengan al PRD para no votar en los mecanismos de elección, yo creo que eso es antidemocrático. No obstante eso, repito, yo estoy convencido, y nosotros ya el fin de semana nos pasamos redactando la instancia ante la Junta Central Electoral y vamos a solicitar a la Junta Central Electoral que declare inadmisible e improcedente las modificaciones, entre comillas, que se hicieron el viernes pasado porque están fuera de plazo. Porque hay 2 resoluciones que establecen cuál es el procedimiento y ya venció. Guido, y ya un poco más allá del PRD, como partido bisagra, dicen algunos, como algo como que es una especie de despojo que se lo disputaría y que en este caso podía sacarle la alfombra al mismo oficialismo, del que simplemente ellos terminaron ahí arrodillados y más nada, y ahora como que un poco quieren sacudirse. ¿Qué lectura nosotros? Porque la verdad es que estamos frente a un proceso ya a la vuelta muy cercano. Y con plazos fatales. Claro, muy fatales, con un cuadro político electoral que podía recomponerse de muchas maneras. Por ejemplo, un comité político del PRD del que se preludia podría incluso marcarse la definitiva división por los intereses de uno y otro. En fin, ¿qué nosotros podemos como que prever que podría pasar a pesar de esas recomposiciones para esas elecciones de próximo año? Mira, contrario a muchas predicciones, matizado por la corrupción y esa vocación de Mandrake el Mago que tenemos todos los dominicanos de adivinar el futuro, yo quiero decir que en el PLD, y lo he escrito, se va a desarrollar lo que llamo el pacto de la desconfianza, que no es otra cosa que no sea el acuerdo de las 2 figuras fundamentales con el objetivo esencial de preservar el presupuesto nacional. Que no líderes, dirigentes fundamentales. Entonces, ¿cuál es el problema? El nivel de credibilidad de ese pacto. Porque todo el mundo sabe que una victoria de la oposición es sinónimo
de procesos penales duros. Eso es evidente. Esa es una regla inclusive de oro. Y en esa lógica, los dirigentes fundamentales del PLD habrán de establecer un pacto. La pregunta es si ese pacto no podría reproducir experiencias anteriores donde la oficialidad ha dicho que estamos de acuerdo, pero la sedición prevalece sobre cualquier tipo de lógica. Solo lo doy como referencia. El Pacto de la Unión de 1985 entre Salvador Jorge Blanco y Jacobo Magluta oficializaba un acuerdo que en el fondo fue el punto de partida de una puñalada trapera en la que, mal calculando que un adversario era mejor que un competidor interno, terminó en procesos judiciales. ¿Ustedes recuerdan? Claro. Entonces, frente a eso, los niveles de erosión hacia lo interno del PLD han ido de la confrontación política a lo personal. Sí. Y hay gente en el PLD que se le ha ido la lengua. Y frente a ese acontecimiento yo siento que lo que va a pautar las reglas en el PLD es el pacto de la desconfianza. Y respecto del PRD, ya finalmente con lo que veníamos nosotros. No, nosotros vamos a impugnar el proceso. Una impugnación. Porque estamos pendientes de una sentencia del Tribunal Superior Electoral que está en estado de fallo desde el 13 de abril y nosotros creemos en la institucionalidad. Muchísima gente nos dice, váyanse de ahí, ustedes no se cansan. No, el que se cansa pierde y hay que seguir empujando procesos con energía, con respeto, pero con responsabilidad y compromiso. Yo les dejo las dos resoluciones y la carta. Perfecto. Para que ustedes vean nosotros que la pasaremos al portal. Legal. Finalmente, ¿qué papel jugará el PRD en las elecciones próximas? Mira, si nos liberamos democráticamente, hay que decirlo, como nosotros pensamos, nosotros somos de las personas que están de acuerdo que el partido tiene que ser parte de un proceso de concertación de fuerzas opositoras, que con inteligencia, con racionalidad, apueste a una oferta liberal, democrática y progresista, porque en la ciudadanía hay un hastío respecto a la gestión del PLD. Tú dijiste que habían varias personas dentro del partido que aún estando en el siglo XXI piensan como si estuvieran en el siglo XIX. Medievales. Sí. Dime dos nombres. No. Bueno, señora, que estamos de nuevo con todos ustedes en este Gobierno de la Mañana Z101 Linares. Sí. Ahora sí es verdad, nos vamos a dividir un poquito el tiempo que nos queda. Yo, el mío, ya lo sé. Sí. O sea que Jesús tiene cosas que decir, así es que buenos días para ti brevemente, querido, en lo que recibimos la llamada de buenos días, población dominicana que sintoniza esta Z101, este Gobierno de la Mañana. Estamos haciendo contacto con Yulisa Hernández o con Janet Camilo, que va a llamar en unos minutos, para, hablar de esta situación que se ha presentado en esta situación. Janet Camilo, la ministra. Sí, la ministra de Educación, pero tiene una participación. Tenemos en la línea, yo no sé si, ¿a quién es que tenemos en la línea, mi querido? Buenos días. Yulisa Hernández, la tenemos en la línea 11. Buenos días, Yulisa. Yulisa. Hernández señor, espérense un momentito, que la tenemos aquí ya. Yulisa, buenos días. Buenos días, un placer. ¿Cómo están ustedes? Exacto, estamos muy bien. Yulisa es, como preguntaba Milagros. Adelante, Yulisa. Yulisa. Soy presidenta de FEDOMUSDE, realmente Secretaría Nacional de la Mujer, que es el caso que en este momento ha sufrido una elevación de jerarquía el Frente de Mujeres del partido. Y por esas calidades soy miembro de la Comisión de Convención y de Candidaturas del PRD. Tenemos entendido que tendrá una reacción respecto a lo dicho por Guido Gómez Mazara hace un momentito aquí en este espacio de impugnar esto que se había decidido en el PRD. Adelante, Yulisa. Mira, agradeciendo la oportunidad siempre de la Z y esperando que sean las autoridades electorales de mi partido, encabezadas por la compañera Janet Camilo, me imagino que Janet, que es fija oyente de la Z, les va a estar llamando en unos momentitos, pero ciertamente yo he querido participar llamando la atención de cómo un partido que todos los días se está levantando a trabajar y que no les pido que me crean, que me escuchen, les pido que se metan a las redes sociales, ni siquiera si no quieren a las institucionales del PRD, a las personales de los dirigentes que realmente tenemos responsabilidades de conducir trabajos en el partido, como la juventud, como las mujeres, como los diferentes municipios. Yulisa, pero respecto a lo que dijo Guido, para ser específico, porque decimos de manera extraordinaria. Ellos, en el caso de Guido no es dirigente del PRD, porque Guido tiene casos abiertos que invalidan su militancia. Independientemente de eso, cada quien hará lo que sus prerrogativas legales
y constitucionales le permitan. O sea, yo no puedo decirle a nadie que no haga lo que entiende que en derecho puede hacer. O sea, que Guido no puede hablar del PRD, no puede, está invalidado según usted. No, óigame, mi querida, del PRD, que es un instrumento de la democracia dominicana, puede hablar cualquier dominicano. Ahora bien, ¿quiénes tienen derecho a hacer en su accionar cosas que puedan perjudicar o alterar el día a día de un partido que le está apostando al trabajo? A eso es que llamo la atención. Nosotros como PRDistas, independientemente, las mujeres y los hombres del PRD, tenemos una agenda de trabajo. Las personas que entiendan en esa lógica, que tengan derechos adquiridos, porque tienen una militancia activa, porque se dedican a trabajar por el PRD todos los días y entienden que sus derechos han sido afectados, pues tienen las vías para desarrollar lo que en democracia se llama la disidencia. Usted lo puede hacer. Ahora, eso tienen que hacerlo las personas que le apuestan a un partido y que todos los días salen a trabajar, no a incidentar. Gracias, Yulisa. Entonces, extraordinariamente hemos tomado esta llamada. Cuando usted quiera puede pasar con nosotros, ampliar más. Les agradezco muchísimo siempre, y como siempre, que sean un servicio de la democracia dominicana, haciendo que cada quien se haga escuchar. Claro que sí. Muchísimas gracias. Un abrazo. Buenos días. Ahí está Linares. Completamos los minutos que quedan. Así es. Buenos días, señores. Miren, ha culminado la Feria Agropecuaria 2019 con una gran asistencia de todos los dominicanos que se dieron cita allí en el evento realizado por el Patronato Nacional de Ganaderos a través de su presidente, el señor René Columna. Y bueno, Columna también destaca la asistencia de la familia dominicana. Y yo lo veo muy bien eso, porque todos pudimos ver, caramba, qué éxito de esta feria. Pero cada feria ganadera, ¿usted sabe dónde se realiza diariamente? En la finquita, en el conuquito, en el pedacito de tierra que tiene cada dominicano. Yo no me voy a cansar de repetir, un país sembrado, totalmente autosuficiente en la producción, es el país que no va a necesitar importación masiva de ningún producto. Este fue un país, Jesús Nova, que se mantuvo en un momento que mantuvo su economía con el café, el cacao y la azúcar. Hoy nos preguntamos por esas tres potencias o potenciales elementos básicos que fueron en la economía y nos preguntamos dónde están. Esto no es culpa de un gobierno. Es que hay generaciones que ya ni siquiera conocen, que no conocen lo que fueron los ingenios. Ya hay generaciones que lamentablemente se fueron del campo, salieron del campo y llegaron a la ciudad. ¿A qué? A trabajar, a conchar, y ya se olvidaron del campo. Y es una pena cuando tú transitas por cualquier parte del país que tú no ves la mínima producción en algunos sectores. ¿Por qué? Porque ni siquiera no es por el gobierno o por los gobiernos. Es que ya no hay, en cierto modo, una cultura de siembra. Y entonces cuando nos toca hablar, por ejemplo, a principio de año, siempre escucho esta cantaleta de la sequía, nos toca hablar que la gente, que vamos a hacer un uso racional del agua, que vamos a mantenernos tranquilos con este tema, que la sequía, que esto. Sin embargo, cuando llueve, solamente nos detenemos a leer, las presas se están recuperando. Pero ¿cuál es el plan de prevención para el 2020, pregunto, en relación a la sequía? ¿Cuántos árboles vamos a sembrar? Pero también, si eso no lo preguntamos en el término agropecuario, ¿por qué Costa Rica, por ejemplo, las importaciones de leche desde Costa Rica a la República Dominicana han aumentado un 135% en el último año? Esas son preguntas que me hago. Y el Ministerio de Agricultura y la YAD, la Junta Agroempresarial Dominicana, le piden a los productores de leche más calidad en la leche. Esto no es un asunto de calidad. Esto es un asunto de políticas públicas diseñadas a favor del productor ganadero. Es muy bonito usted organizar una feria ganadera, que la gente va, disfruta con su familia, con sus hijos, con sus niños, disfruta allí. Pero, ¿cuál es el disfrute mayor de la familia dominicana? El disfrute mayor de la familia dominicana es
visitar un familiar en el campo, visitar un familiar en el conuco, en donde produce cualquier tipo de producto agrícola, o leche o carne, y encontrarse con una gran oportunidad y una gran producción. ¿Qué está pasando en el campo dominicano? Exitosa la feria ganadera, pero ¿qué está pasando en el campo dominicano? Y por último, señores, ayer estuve hablando con una comisión, con una asociación de comunitarios de la Hacienda Estrella. Eso es en el municipio Santo Domingo Norte. Ellos me expresaron, atención Gonzalo Castillo, me expresaron allí que tienen más de 4 años esperando el asfaltado de las calles, y que es un pueblo tan productor, hablando del tema agropecuario, ganadero y estas cosas, que tienen 4 años esperando el asfaltado de las calles y que todavía no llega. Y ven como carreteras principales cercanos a ellos se están reparando o se están haciendo, y sin embargo ellos terminan todos los días sacando su leche, sacando su cosita en carreta, porque un vehículo no puede llegar. Atención, ministro de Obras Públicas, vamos a rescatar a la Hacienda Estrella, vamos a rescatar a los Mercedes. Nos vamos a la pausa. Son las 6:33, este es el Gobierno de la Mañana, mañana de lunes. Milagros, buenos días. Buenos días nuevamente, Ivonne, buenos días a todo el equipo de la Z101 Gobierno de la Mañana, y buenos días a nuestros oyentes del otro lado. Señores, las AFP han comprado 1/3 de la deuda interna durante este año. Tras los 2 primeros meses, acumulan inversiones en deuda pública por 141,000 millones de pesos. El rendimiento de los bonos está en 12%, a las AFP les sigue la banca privada. Y quiero decir con esto que a las AFP les va muy bien. Les va muy bien, y yo insisto en que con lo bien que le va, todos esos recursos pudieran también emplearse en que la gente que es la que acumula esos fondos y es la que menos los aprovecha, pudiera tener una pensión digna. Y vuelvo con el tema del señor Rodolfo, que se harta de llamar a este espacio y que no hay forma de que le otorguen su pensión. Y en estos días también hablábamos de la posible disolución del Seguro Social, con una deuda acumulada de más de 30 millones de pesos acumulados, y que está en el riesgo de quedar fuera, o sea, de disolverse y dejar a más de 250,000 empleados sin su derecho a la pensión. Hoy sale este titular que da cuenta de lo bien que les va a las administradoras de fondos de pensiones, y que siguen por segundo mes consecutivo como las mayores acreedoras de la deuda interna emitida por el gobierno, con casi 1/3 de papeles en su poder. Hablamos de que al cierre de febrero pasado acumulaban inversiones públicas de 141,934 millones, del total de 528,442,9 millones de bonos que ha emitido el gobierno en el mercado local. Yo no me opongo a que aquí se hagan negocios. Ahora, lo que yo entiendo es que si son los fondos de pensiones los que están permitiendo hacer negocios cuantiosos, hacer negocios lucrativos, ¿por qué entonces parte de ese pastel no se lleva para beneficiar a la gente que es la que aporta esos fondos? ¿Por qué la mayor parte de esos fondos se va a beneficiar a la banca privada y se va a beneficiar a unos cuantos multimillonarios del país, cuando la gente que es la que los aporta, muchos de ellos se están quedando fuera del régimen, fuera del sistema, porque supuestamente no alcanzan o no acumulan la cantidad de prestaciones o la cantidad de aportes que deben hacer para poder salir con una miserable pensión que muchas veces no alcanza los 5,000 pesos? ¿Por qué no se regula y nuevamente esa ley se establece, se reforma para beneficiar a esa gente que al final de cuentas es la razón de ser de cualquiera de estas entidades? Hoy también vemos que el ministro de Trabajo dice que el seguro de cesantía no afecta a los trabajadores. Estamos viendo que se están moviendo teclas y que desde la semana pasada
el señor Pepe Abreu se retiró, que es el que representa a los sindicalistas o a la parte obrera del país, se retiró de este diálogo tripartito entre empresarios, el Ministerio de Trabajo y la parte que representa al sector laboral, que es el señor Pepe Abreu, y él se retira porque dicen que están haciendo una maniobra y que se introdujo al Congreso Nacional un proyecto de ley que pretende quitar la cesantía a los empleados. Hoy el ministro de Trabajo dice que de ninguna manera, que cómo se va a pretender que desde el Ministerio de Trabajo se atente contra los derechos de la gente. Pues miren, resulta muy sospechoso, porque hablábamos del tema de la cesantía, y es que el tema de la cesantía es que cuando un empleado cesa por cualquier razón o un patrono cesa al empleado porque ya no le conviene, en ese momento tiene que derogar unos fondos que le van a servir a esa persona para que si tiene hijos no se le mueran de hambre, para que si tiene una mujer embarazada pueda seguir su vida normal hasta que consiga otro trabajo. ¿Qué es lo que se pretende ahora? Que la cesantía pase a formar parte de los fondos de pensiones y que usted lo cobre algún día si es que los cobra, cuando aquí sabemos que mucha gente que hoy ya ha cumplido 30 y 40 años trabajando, que comenzó a trabajar desde antes de echar los dientes y desde antes de ser mayor de edad, hoy se le está negando, tienen que mendigar para que les den la pensión a la cual tienen derecho. Entonces, el tema de la cesantía, desde mi punto de vista, no está en juego, no está en negociación. Y yo, señores, desde aquí, a la gente que se pare de frente contra esto, porque la cesantía es una conquista laboral que le ha costado bastante a este pueblo, a la población, a la gente que trabaja, y que es uno de los derechos adquiridos que bajo ninguna circunstancia podemos nosotros permitir que se nos quiten a estas alturas del juego. Y yo le paso entonces a mi querido Jesús a propósito de quitarnos tantas cosas a estas alturas del juego, Milagro, que no es solamente la cesantía, que no es solamente la salud en manos de los bancos que no tienen nada que ver, que no sea nada más que para hacer negocio. Quitar, Jesús, quitan muchas cosas y las quitan en todas las instituciones. Y usted tiene algunos quites ahí en carpeta. Buenos días, Jesús. Algunos quites y algunos puestos. Y algunos puestos, algunas posturas. Buenos días una vez más, hermana Ivonne Ferrera, buenos días, Milagros. Rafael Linares, diputado, buenos días al equipo de audiovisuales, Cundo Camarena, Josefina Ortiz, a la gente que está del otro lado, ayudándonos a hacer esta complicidad de comunicación. Dios les bendiga, les guarde, les llene de favor. Nos llega una información que se quiere sencillamente aclarar. Es el caso que ha estado rodando en las redes sociales con relación a la cabo ascendida de ese rango a teniente. Se ha hablado de este caso, no se ha hablado, de cabo a teniente. A segundo teniente, sí. No se ha hablado de otros casos también que han sido ascendidos de esta manera, pues son hombres. A lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque lo que no se ha dicho de esta hoy oficial es que, contrario a otros que se la pasan abriéndole puertas a funcionarios en las casas de los funcionarios, trabaja todos los días. O llevándole sombrilla a primeras damas. Sí, así es. Que se graduó. Que no son mancas ni son ñocas. Que eso es parte de lo... Cargando la funda del supermercado. Sí, que eso es parte de del porqué del ascenso, que terminó su carrera. Entonces, hay que ver también las cosas dentro de un marco referencial más amplio. El tema de aquellos policías que fueron por unas llamadas y unos mensajes de voz que se enviaron, que todo aquel que no había sido ascendido, que tenía 4 años en el rango, pues que fuera a la policía, se aglomeraron allí normal, o sea, no hicieron la revisión del lugar y allí se aglomeraron. Una información de primer orden es que el caso de los cadáveres que fueron encontrados en La Vega ayer en un vehículo está prácticamente resuelto. Sí. Ayer los identificaron. Sí, se tiene la información de que en la tarde de hoy se estará haciendo una rueda de prensa en la Policía Nacional dando la información del caso, incluyendo la posibilidad de tener detenido o de informar que ya tienen detenido algunos de los implicados en el caso. Por otro lado, señores... Déjame decirte a propósito de ese caso que la información válida hoy es que habla de 12 cadáveres que ya han sido hallados dentro de un vehículo en los últimos
meses. Yo creo que es una situación para llamar la atención. Sí, de porque es nueva un forma, modo diferente, Jesús, que Crimen vamos, organizado. que vamos Exacto. estrenando cada vez, y sobre todo ahí mismo, en ese mismo punto, el hecho de que ayer esas imágenes que circularon tan espeluznantes y tan terribles, que nos van como poniendo en ese encuentro y de frente y tan cercano con la muerte y con la violencia, que mi temor o el temor de todos nosotros es precisamente que nos insensibilicemos frente a esto y que cada vez nosotros podamos estar así de cerca y conviviendo de manera tan natural muertes productos de la criminalidad Así y de la es. delincuencia. Bueno, hoy se reabre, o ya se abrió el teleférico después de un par de semanas fuera de servicio. Hay mucha gente contenta con esto, porque ya hoy se pone en funcionamiento el teleférico, y después de ese tiempo recibiendo el mantenimiento del lugar. Y me alegra que se le dé mantenimiento, porque nosotros, si algo nos hemos quejado históricamente, es de que las obras del Estado terminan deteriorándose por falta de mantenimiento. Ojalá y que esto que se ha hecho, pues sea emulado por otras instituciones y por el Estado en sentido general, y que todo lo que tiene que ver con las construcciones e infraestructuras, pues se tome la medida del lugar y que sencillamente se le dé mantenimiento. Quiero hacer un llamado a obras públicas y al Estado Dominicano. Ayer pasé por la avenida Máximo Gómez frente al Licán, que está el viejo edificio de Radio 1000. Ustedes lo recordarán. Sí, esquina San Martín. Esquina San Martín. Ese edificio está ahí lleno, está la DICAN. En el frente. Sí, claro. En el frente. Sí. Está lleno de grietas. Eso parece un edificio abandonado, pese a que hay un banco y otras oficinas en la planta baja. Si no se toman medidas con este edificio, cualquier movimiento telúrico lo puede destruir. Oigan de lo que estamos hablando. Sí. Y podría provocarse una desgracia en la República Dominicana con esa edificación que está en estado de deterioro, pero evidente. Cierro con lo siguiente. El presidente de la República anunció en su pasado discurso, el 27 de febrero, aumentos que serán comenzados a cobrar a partir de este mes, de finales de este mes. Aumentos para aquellas personas que ganan, hasta este momento ganaban un poquito más de 5,000 pesos, van a ser llevados a 10. Los que ganaban 20,000 pesos mensuales recibirán un aumento de un 10%. Los que ganaban 20,000 a 30,000 mensuales obtendrán un aumento de un 5%. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Todos estos aumentos, señor presidente, a mí me parece bien que se hagan. Me parece excelente que se haga desde el gobierno. Ahora, lo que ha dicho el propio Estado y las instituciones que manejan la canasta familiar es que una familia gasta, el gasto mínimo de una familia para mantenerse con algún nivel de dignidad está sobre los 33,000 pesos. No es verdad que con 10 ni con 22, señor presidente, se puede mantener una familia. Vámonos y regresamos de una vez. 6:47 minutos, Gobierno de la Mañana, Z101, es el tiempo de mi hermana Ivonne Ferreras. Bueno, el tiempo que nos queda, que hoy ha sido muy interesante porque ha sido muy diverso. Definitivamente hasta nos dimos el lujo de tener a Guido Gómez Mazar aquí con nosotros, que siempre es un placer y que esperamos podamos tenerlo en algún momento por más tiempo para ver temas mucho más allá del PRD, de Miguel, en fin. Pero veía, nada más que aprovecho este par de minutos para completar una reflexión que hacía en principio, al inicio, nosotros a las 5 de la mañana, con la primera nota que leíamos y que fue destacada en primera página por el periódico Hoy. De hecho, es la información principal y tiene que ver con la reunión del CIP, la Sociedad Interamericana de Periodismo, que habla sobre periodismo y sobre la veracidad necesaria que debe tener el periodismo como refugio de información. La contribución a la mentira, al caos, a la desinformación y a que la gente esté bastante confundida. Y con los nuevos términos del momento, que son los fake news, o sea, que son las noticias falsas. Eso fue motivo de reflexión para
para esta entidad que no siempre es tan certera, pero que bueno, en la aplicación de muchas de los temas que discute, pero que en términos teóricos yo creo que realmente hay que acogerlos. Y bueno, se hablaba de ese periodismo que ha dado tanto giro y la reflexión que hacía incluso temprano y hacía un símil con lo que ha sido incluso mi propio ejercicio, en el sentido de que, óyeme, se hablaba de ese 2% de las posibilidades que los periodistas teníamos de dejar caer, de dejar pasar en las informaciones, en los análisis, de lo que tú realmente piensas y creías, no solamente de un partido político, sino de la política en sentido general. Pero esa identificación con una parcela o con una institución en el ejercicio del periodismo, transgrediendo el tema de la ética y de lo que debe ser un buen periodista, eso ni siquiera se discutía. Ahora es tan normal como que gente viene desde los partidos políticos en nombre de un periodismo que yo pongo entre comillas, ¿verdad? Y de las posibilidades que te puede permitir el medio para tú como instrumento de contador de historias cotidianas que serán las que estarán en los archivos para contar la historia posterior, pero manipulada y retorcida. Yo creo que debe ser motivo de preocupación y debe ser motivo de reflexión, pero de una reflexión profunda. En el caso nuestro, por ejemplo. Ahora lo que dicen es que ese es un derecho que tienen. No solamente un derecho, sino que también la gente que no tiene ni idea de lo que es el ejercicio del periodismo decente, íntegro, ético. El tema de la deontología no tiene nada que ver, parece, con el ejercicio del periodismo y es elemental, sobre todo en una carrera, en un oficio como este, que es de mucha responsabilidad social, lo digo yo muchas veces porque me lo he tomado muy en serio en ese sentido. Y se habla del tema de la censura, y se habla del tema de la autocensura, y de esa conducta ahora, o de ese ejercicio de muchos periodistas de devolverse unos metros antes de la empalizada de la autocensura. Y lo hacen por mucho miedo, y lo hacen por muchos temores, miedo de diferentes índoles, pero sobre todo miedo a perder sus trabajos, o miedo a no poder seguir traficando con la influencia que permite el ejercicio para entonces ellos tener una vida que definitivamente, haciendo un ejercicio y un servicio decente y ético, no podrían tener, porque repito hasta el cansancio que esta es una carrera muy mal pagada, que los periodistas normalmente no acumulan dinero y que tú tienes que recurrir al pluriempleo para tú poder tener una vida más o menos digna y decente. Pero en esa misma medida también decir que hay muchos periodistas decentes y éticos, que no es verdad que en nuestro país, por ejemplo, todo está perdido. Hay muchos más de lo que ustedes piensan que entienden y acogen como un sacerdocio muy ético el ejercicio del periodismo. Y ese tema de la censura y de la autocensura que, bueno, hace que muchos se devuelvan. Yo creo que es el gran reto, Jesús. Claro. El gran reto. ¿Tú sabes por qué? Porque pienso que ahí tú te planteas, para los que realmente creen en el ejercicio del periodismo, los que hemos sido y venimos de la academia y hemos vivido y hemos sido reporteros, porque hay muchos que son comunicadores que han aportado, ciertamente, han aportado al enriquecimiento de los temas, a las discusiones, a los planteamientos, a los análisis y a las reflexiones. Esos, los que somos y hemos sido reporteros, periodistas de profesión, de oficio, que no hemos vivido de otra cosa, esos definitivamente yo creo que entre ese temor al tema de la censura, por las implicaciones que eso tiene. ¿Sabe qué peor? Y lo decía esta mañana y lo quiero repetir ahora. ¿Qué es peor que ese temor? Es el silencio. Eso es mucho peor. Ese es el silencio. Eso es mucho y yo creo peor. que eso está permeando muchos en el ejercicio. O sea, frente al temor, porque te puedes quedar sin el empleo, o porque hay muchas formas de reprimir, diferentes a la que fue, por ejemplo, por una situación política, social en nuestro país, en periodos, por ejemplo, como los 12 años, o en tiempos de las dictaduras, hay formas distintas, y entonces la gente se autocensura y se devuelve, ahí está, 6 metros antes de la empalizada de la censura, y entonces opta por el silencio. Y yo creo que no hay una censura peor, no hay una censura peor que
el silencio frente al miedo de la imposibilidad de decir las cosas que tienes que decir. Recuérdate que ahora hay una forma diferente de ser dictador. Hay dictaduras pintadas de democracia. Así es. Entonces, se extiende hasta los medios de comunicación. Y yo quería hacer entonces esa reflexión a propósito del ejercicio del periodismo, a propósito de la decencia, a propósito de la ética, a propósito de que todo se ha cambiado y de que muchos que no entienden para nada las implicaciones que tiene esta carrera, entienden que es así como se ha ofertado en los últimos tiempos. Hay quienes incluso te reclaman y te dicen, pero tú nunca dices nada de lo bueno que ocurre en el país. Y yo quiero recordar y repetir que las cosas buenas las despachan desde los departamentos de relaciones públicas, de las instituciones, que el periodismo de verdad simplemente no está para decir esas cosas lindas, sino para dar las malas noticias, porque las cosas lindas nunca son noticias, son las que no son tan buenas, que es el llamado de atención a las instituciones, a los funcionarios, para que las cosas puedan mejorar. Pero concluyo finalmente con eso, frente al temor, la peor desgracia para el periodismo por el tema de la censura y de la autocensura es el silencio. ¡Llévatela! Es el gobierno. Z101. Z101.